Amén. Hoy día el mensaje de hoy lleva por título Andando como Jesús anduvo, el afán. Hoy día vamos a estar hablando de eso. Así que acompáñeme ahí a Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. ¿Lo tiene, hermano Mauricio? ¿Lo puedes leer, por favor? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, en acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar, me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué es el afán? ¿Qué es para ustedes el afán? Para hacer las cosas del día a día. ¿Ya? Cuando nos descansamos en Cristo de las cosas que tenemos que hacer ¿Ya? y como que avanzamos con nuestra fuerza, eso. ¿Ya? Hermano Javier, parece que iba a decir algo. ¿No? Ah. Bueno, cuando uno busca en el diccionario qué significa afán, salen dos definiciones. Un deseo intenso que nos mueve a hacer una cosa, o puede ser también un empeño o interés que se pone en una cosa. Cuando vemos un poco el griego de lo que hemos leído de Filipenses 4:6, la palabra afanoso viene del griego merimnao, que significa estar preocupado, estar ansioso, estar afanado. Y te pregunto, hermano, ¿recuerdas la última vez que no pudiste dormir por un afán o una preocupación? ¿Te acuerdas cuándo fue que te despertaban, cierto, durante la noche ahí por un afán o una preocupación? ¿Recuerda un poquito eso? Tengo que hacer esto, ¿cierto? ¿Cómo voy a pagar esta deuda? Ya, vamos a pausar un poquito para que se... Hola a todos los que van llegando, bendiciones. Estamos hablando hoy día del afán y podríamos, cierto, enlistar un sinnúmero de afanes, de preocupaciones que todos tenemos en nuestro día a día, y haciendo un análisis rápido a lo que dice Filipenses 4:6, podemos decir que estar afanado es algo totalmente opuesto a estar en oración. Si leemos, por ejemplo, lo que dice aquí el verso 6, léalo por favor, hermana María. Sí, el 6. Por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Se dan cuenta que nos dice no estén afanosos, cierto, por nada? E inmediatamente nos dice, sino que, ¿qué dice el texto? Ayúdenme, por favor. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración. Entonces, estar afanado es algo totalmente opuesto a estar, cierto, en oración. Es decir, alguien que está afanado o preocupado es alguien que ha descuidado su tiempo de hablar con el Señor. Muchos de nosotros decimos, igual hay que preocuparse porque si no me afano o no me preocupo, las cosas no salen. Muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento. La realidad, hermano, es que hay que distinguir correctamente el afán de una preocupación normal de la vida, ¿ya? Así que hay que distinguirlo, porque no se trata de vivir, como dice esa canción, despreocupado, tiene la fórmula perfecta. No se trata de vivir la vida así. La Biblia nos habla mucho acerca de los afanes. Vamos ahí a
Le voy a pedir al hermano Mauricio que busque Salmos 39:6. Y mi esposa por mientras busca Proverbios 23:4. Salmos 39:6, el hermano Mauricio. Salmos 39:6. Y cuando lo tenga, por favor, que le pueda dar lectura. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en manos afanan, amontonan riquezas y no saben quién las recogerá. ¿De qué valdrá, hermanos, todo el afán que podemos, cierto, invertir amontonando riquezas que no tienen un valor eterno? De nada, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Proverbios 23:4, mi amor. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y resiste. Son consejos, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener toda la riqueza que quizás tiene los grandes ricos de este mundo? Pero el Señor nos dice, oye, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y resiste, cálmate. Eclesiastés, ¿están ahí cerca de Eclesiastés? Eclesiastés 1:3, hermana María. Sí, estamos leyendo, Davidcito. 1:3. Sí, Eclesiastés 1:3. Ahí hace una pregunta el predicador que dice: ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Nos hemos hecho esta pregunta alguna vez? ¿Qué provecho? ¿Qué provecho hay de todo el trabajo, de todo lo que hacemos, de todo nuestro afán? Y Eclesiastés 2:20, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene, mi amor? Eclesiastés 2:20. Léalo. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Si ustedes se dan cuenta, Salomón escribió Eclesiastés. Vemos que en este versículo dice que su corazón volvió a desesperanzarse por todo el trabajo que había hecho y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Entonces vemos a alguien que no está satisfecho, cuyo corazón dice, oye, me afané en vano. Todo lo que hice resultó en vano. Entonces, definamos el afán. ¿Cómo lo definiría la palabra del Señor? Y así en simples palabras, el afán, hermanos, es todo aquello que aleja mi corazón de Cristo. Eso es el afán. Todo aquello que ocupa mi mente y corazón de tal forma que comienzo a descuidar mi relación con Jesús. Hagámonos esa pregunta. ¿Qué es aquello que ocupa nuestra mente de tal forma que hemos descuidado nuestra relación con Jesús? Todo lo que mantiene mi corazón sin esperanza, porque los afanes y las preocupaciones nos alejan de la esperanza que el Evangelio nos provee. Hermanos, los afanes son algo muy quizás minucioso, que ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos afanados y cuando estamos preocupados. Pero hermano, cuando estés dándote cuenta de que estás descuidando tu relación con Jesús, es porque estás afanado en algo. Algo agarró tu corazón. Algo agarró tu corazón y tu relación con el Señor, tu tiempo de hablar con el Señor se ha disminuido. Es por eso que necesitamos ver qué nos enseña Cristo al respecto y cómo tratar los afanes y preocupaciones del corazón. Porque muchas veces nosotros vemos nuestro pecado y decimos, no, si el Señor me entiende con mi pecado. No, el Señor va conmigo en mi pecado. Pero no. Lo que hace el Evangelio es mostrarnos el pecado, pero también darnos la salida. El Evangelio no va a permitir que nuestro afán avance, que nuestra preocupación avance, a tal punto de que terminemos descuidando por completo nuestra relación con el Señor.
De aquí vamos a ir a Mateo, capítulo 6. Parece que está escuchando otra predicación en la visita. Mateo capítulo 6, 25 al 36. Y ahí nos vamos a quedar, así que deje su dedito ahí, su separador. 26. Mateo capítulo 6, del 25 al 36. Es una palabra que todos hemos leído, y si no la hemos leído, la vamos a leer hoy día. Y el primer punto que quiero tocar es: Jesús nos recuerda el valor que tenemos con el propósito de derribar los afanes. Y, por favor, Celito, lea el 25 y el 26. Amén. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hemos oído, hermanos, muchas profecías que nos llaman a juntar agua, que nos llaman a juntar alimentos y otras cosas. Pero al analizar esas profecías, nos damos cuenta de que no generan paz en el corazón, sino que generan un afán y una preocupación. Y yo le hago una pregunta: si el Señor en su palabra nos dice que no debemos preocuparnos y afanarnos, ¿por qué levantaría a una persona a decir que hagamos lo contrario a eso? Entonces ahí un consejo de cómo identificar si una profecía realmente viene de Dios o no. Si está de acuerdo con su palabra, puede ser que venga de Dios, pero si no está de acuerdo, no, la desechamos. La palabra, la versión palabra de Dios para todos, del versículo 25, dice esto: por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Lo que Dios nos está diciendo es que la peor inversión que puede hacer un hombre es vivir solamente para suplir todas estas preocupaciones. Si solo vivimos para obtener un buen pasar aquí, entonces no hemos entendido el llamado de Dios. Por eso es que el Salmo 39:6 decía: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá, hablando de una persona que no vive para Dios, sino que vive para sí mismo. Vive dándole importancia más a la comida, más al cuerpo, más a todas las necesidades, pero no viviendo para Dios. Alguna persona podría tomar estos textos y decir: entonces no tengo que trabajar, no nada, sino que voy a ser como un ave, Señor. El Señor me está llamando en este día a dejar mi trabajo, a vivir de la fe. No está diciendo eso. Porque la Biblia está en contra también de los flojos, de los ociosos. Está en contra también de eso. Entonces, lo que el Señor está apuntando a que la vida, el propósito de la vida es vivir para Dios. No es vivir ni para vestirnos, ni para comer, ni para buscar todas esas cosas, ni para vivir metido en esas cosas. Es por eso que el Señor hace un llamado simple en el verso 26. Y miren lo práctico que es el Señor. Él no nos dice: miren, les voy a poner esto en griego, en hebreo, sino que Él dice algo bien sencillo. ¿Qué es lo que dice la primera frase? Mirad las aves del cielo. ¿Se dan cuenta que eso es algo tan sencillo? Miren los pájaros, eso es lo que el Señor nos está diciendo. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros. La Nueva Traducción Viviente dice: miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Hermanos, si el Padre Celestial alimenta a los pájaros,
¿Acaso olvidamos nuestro valor que tenemos en Dios? Cuando estamos afanados, cuando la preocupación toma nuestro corazón, olvidamos lo valiosos que somos para Dios. Y vamos a ir a un texto que nos habla un poquito del valor que tenemos para Dios. Primera de Pedro capítulo 1, del 17 al 19, hermano Javier, por favor. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos del 17 al 19. Léelo, hermano, si lo tiene. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Amén. Cada vez, hermano, cada vez que quieras saber cuánto vales para Dios, entonces mira la cruz. Porque allí Dios puso a su Hijo para que pague con su propia sangre por nuestras vidas. Es un valor, hermanos, incalculable. Es un valor eterno. Davidcito, por favor, silencio. Es un valor, hermanos, incalculable. Es un valor eterno. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo por nosotros, y nosotros afanados y preocupados en la vida. Entonces, el Señor lo que está diciendo es: recuerden lo valiosos que son para mí. Porque cuando recordemos eso, entonces el afán y la preocupación va a salir de nuestro corazón. Romanos 8:32. Miren lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es por eso que Dios nos recuerda el valor que tenemos para Él. Somos sus hijos amados, más valiosos que las aves y que cualquier otra criatura. Cuando estés afanado y preocupado, recuerda el Evangelio, mira la cruz y contempla la sangre que Cristo derramó por ti. ¿Estás luchando contra algún afán, contra alguna preocupación? Entonces, deja de mirar eso y mira la cruz. Ahí se van a disipar tus afanes, tus preocupaciones, tus temores. Punto 2. Jesús nos dice que tenemos poca fe cuando estamos afanados. Estamos en Mateo, acuérdese ahí, yo le dije que dejara su dedito ahí en Mateo 6. Mateo capítulo 6. Mateo 6, y le voy a pedir al hermano Mauricio que lea 6 del 27 al 30. Mateo 6 del 27 al 30. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hasta el 30. Un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y el 30 también. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe.
La Nueva Versión Internacional del verso 27 dice lo siguiente: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Muchas veces somos preocupados, ¿cierto?, por llegar puntuales a algún lugar. No estoy diciendo que está mal tener el deseo de ser puntuales, pero una cosa es tener un buen deseo, ¿cierto?, de llegar de forma puntual, y otra cosa es cuando podríamos ofender o tratar mal a alguien que no anda en el mismo horario que yo. A mí me ha pasado, yo lo he hecho. Lo confieso delante del Señor y que el Señor nos dé arrepentimiento en eso. A eso apunta en algún sentido este verso. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos trabajado hasta tarde quizás para ganar tiempo al otro día? Recuerdo, hermanos, que hubo un tiempo donde tenía otro trabajo aparte de mi trabajo y me levantaba solo a trabajar porque decía que si oraba o que tenía un tiempo con Dios, entonces eso me restaría tiempo para hacer mi trabajo. Por eso, hermanos, Dios nos dice: ¿qué sacamos con afanarnos tanto si no vamos a agregar ni una hora, ni un minuto a nuestra vida? ¿Cuántos accidentes, hermanos, ocurren por personas que van demasiado rápido? Hermanos, si ya vienes tarde a la iglesia, no vengas apurado, tranquilo. El Señor no te está apurando, no te va a condenar el Señor si llegas un poquito tarde. Pero si ya vienes tarde, no es necesario hacer problemas con toda la casa si ya vienes tarde. ¿Cuántas veces hemos dicho: no hay tiempo para orar, salgamos rápido? No hay tiempo para buscar a Dios, hay que producir. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dejado de lado las cosas importantes porque hay que hacer las cosas? Hermanos, lo más importante siempre va a ser poner a Dios en primer lugar. Luego Cristo sigue hablando en el verso 28-29 sobre la ropa. Y Dios hace otro llamado, otro simple llamado. Veamos ahí cuál es el llamado que hace el Señor ahí en el 28. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y Él hace un llamado también como el que hizo el de las aves. ¿Y qué dice el Señor? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Otro llamado simple. Y en este caso hace mirar los lirios. Los lirios son plantas, ¿cierto?, hermosas. Incluso Dios habla ahí, si ustedes se dan cuenta: pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Todos esos textos que leímos en Eclesiastés fueron escritos por Salomón. No es casualidad, hermanos, lo que leímos. Por eso que Salomón, él escribió en Eclesiastés 1:3: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Aún, hermanos, con toda la gloria que tenía Salomón, con todas las riquezas, porque él era el rey, y él con todo eso ni alcanzó a vestirse como un lirio. Es decir, todas las mejores ropas. Salomón tenía quizás las mejores ropas del reino, porque era el rey, obviamente. Pero el Señor lo deja en un lugar inferior. Porque Dios es quien viste a los lirios. Salomón entendió, hermanos, muy bien luego de todo lo que escribe en Eclesiastés, porque cuando uno lee Eclesiastés, uno ve la decadencia del hombre y el sinsabor de una vida sin Dios. Si usted lee Eclesiastés, usted le van a dar más ganas de vivir para Dios, porque todo fuera de Dios es vanidad. Todo debajo del sol sin Dios es vanidad. Todo debajo del sol sin Dios no tiene sentido. La vida solo tiene sentido si la vivimos con Dios. Y miren lo que dice Eclesiastés 12:13. Miren lo que dice Salomón cuando termina su discurso. Eclesiastés 12:13. Miren lo que a la conclusión que llegó Salomón luego de ver que todo era vanidad, de que todo era sin sabor en la vida.
¿Quién lo tiene? Eclesiastés 12:13. Léalo, el que lo tenga. No se peleen. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Se dan cuenta? Luego de todo lo que el predicador está diciendo de qué vale afanarse bajo el sol, llegó a la conclusión, influenciado por el Espíritu Santo, de que este era el propósito final de todas maneras. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Una persona que no está amando a Dios, una persona que no está viviendo para Dios, es una persona que no tiene ningún propósito en la vida. Hermanos, la gente que está afuera, la gente que no conoce al Señor, no han entendido el propósito de Dios para sus vidas. Y el propósito es que vivan para Él. Salomón, hermanos, fue un hombre que vivió y experimentó todos los placeres de este mundo. Dice la Biblia que Salomón llegó a tener 700 mujeres y 300 concubinas, 1000 mujeres. Tuvo toda la ropa que quiso, todas las riquezas que alguien podía tener, pero al final de su vida, él aprendió que no hay nada más importante que temer a Dios y vivir para Él. Salomón terminó mal, porque las mujeres, dice la Biblia, que apartaron su corazón de Dios. Él terminó mal, terminó muy mal, pero aún así, él se dio cuenta que todo lo que había vivido no había tenido ningún sentido. Por eso es que solamente la vida con Dios tiene sentido. Lo que uno puede hacer afuera, no sé, una rumba por ahí, pasarla bien afuera, eso no tiene ningún sentido. Eso es algo fugaz. Lo que tenemos hoy en Cristo, este tiempo de 2 horas y media quizás, esto es lo que tiene sentido. Porque esto tiene trascendencia en la eternidad. Nosotros estamos viviendo aquí esto ahora, pero esto va a seguir en la eternidad. Una rumba afuera, un carrete afuera, eso no tiene trascendencia en la eternidad. Lo que tiene trascendencia es que hoy nosotros vivamos para Dios. Por eso es que el Señor, volviendo a Mateo 6:30, mire lo que dice Mateo 6:30. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La Nueva Traducción Viviente dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan en el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Ni siquiera pasó a hablar de los lirios, que no es una flor silvestre, a hablar de flores silvestres. Cuando uno va en el campo, uno ve flores silvestres que son hermosas, que no están quizá, que nadie se las va a regalar a una mujer o nadie las va a regalar a alguien, pero son flores y son hermosas. Y el Señor está acusándonos a nosotros, está exhortándonos y diciéndonos que cuando nos afanamos tenemos poca fe. No poca fe de que Dios me va a dar la ropa o comida que necesito, sino poca fe en el Evangelio. No está diciendo ustedes no tienen fe de que yo no les puedo dar ropa o lo que necesitan, sino que nos está diciendo que tenemos poca fe en su palabra, poca fe en el Evangelio. Así como en la exhortación anterior de Cristo a ver nuestro valor que tenemos para Él, también aquí Él nos dice que estar afanados es olvidar lo que valemos para Dios, olvidar el Evangelio, lo que automáticamente nos hace tener poca fe en nuestro Señor. Cuando estamos afanados, hermanos, nuestra fe disminuye. Nuestra fe en el Evangelio disminuye. Nuestra fe en el perdón del Señor disminuye. Nuestra fe en la misericordia del Señor por nosotros disminuye. Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1.
Segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 9. ¿Lo tiene, mi amor? Léalo, por favor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, tener poca fe no tiene que ver solamente con no creer que Dios me pueda sanar o que Dios puede cambiar mi realidad o que Dios puede darme lo que necesito. Tener poca fe, hermanos, es olvidar, perder de vista lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso ocurre, hermanos, cuando las preocupaciones y afanes toman el control de nuestro corazón. Es por eso que el Señor nos está exhortando hoy día a entregar nuestras preocupaciones y afanes a Él y volver a tener fe en su Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere hoy día, que hagamos. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu afán, hermano? Entrégasela hoy día al Señor. Muchas veces estamos con una preocupación, un afán, algo que quizá nos hace sentir, que la vida es un poco más difícil. Nos acercamos al trono del Señor, oramos, Señor, tengo este problema, te lo entrego. Y hay como una paz que viene a nuestro corazón. Pero resulta que va pasando las horas y eso vuelve a nuestra vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que volver a orar. Hay que volver a comunicarse con el Señor. Señor, esto me está molestando aún. Y es en ese momento cuando volvemos a descansar en el Evangelio. No cuando decimos, no, Señor, yo sé que tú vas a cambiar mi realidad, lo declaro, lo decreto. No, sino que cuando confiamos en lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Punto 3, Jesús nos dice qué es lo que debemos buscar ahí en Mateo 6. Seguimos ahí en Mateo 6, 31 al 34. Hermano Javier lo tiene, me parece ahí. 31 al 34, por favor. No sé si el cambio de hora nos hizo mal. No sé. Parece que estamos con una hora atrasados. Mateo 6 del 31 al 34, hermano. Amén. Del 31 al 34. Sí. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Luego de las exhortaciones que el Señor nos hizo de mirar las aves, ¿cierto? Mirar los lirios, de que éramos hombres de poca fe, el Señor resume en el verso 31 lo que ya hemos estado diciendo. En el verso 32, Jesús nos recuerda que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y si Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, ¿tenemos que preocuparnos? No tenemos que preocuparnos, tenemos que descansar, porque yo sé que mi Padre sabe de qué cosas tengo necesidad. Y Él se va a encargar de suplir esa necesidad. ¿Cómo es un padre? ¿Cómo es el padre de familia? Una madre. Cuando ve a sus hijos que tienen una necesidad, no dice, bueno, ya llegará, sino que se esfuerza, ¿cierto?, por suplir esa necesidad.
padres, ¿cierto? Una madre trabajan para que los hijos, ¿cierto? Tengan todo cubierto, la alimentación. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más nuestro Padre celestial? Por eso que el Señor hace énfasis y dice celestial. Nuestro Padre celestial. Y el verso 33, hermanos, es la clave. ¿Qué nos dice el verso 33? Léelo por favor, mi hermano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos malentienden, hermanos, las palabras de Jesús y su llamado a no afanarnos y creen que la vida cristiana, como había dicho, es vivir relajado, no haciendo nada, andar bolseando por aquí y por allá. Otros dicen que si busco el reino de Dios tendré lo que quiero. Hay gente que toma el texto así, pero la realidad es que dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Él no nos está llamando a vivir una vida relajada, sino una vida que descanse en su evangelio. Buscar el reino de Dios y su justicia es reconocer que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Él tiene el primer lugar y que el evangelio debe ser el centro de nuestro corazón. Es por eso que cuando el afán está en nuestro corazón, para lo único que tenemos tiempo es para pensar en ese problema o en esa preocupación y perdemos de vista la cruz y todo lo que Cristo ha hecho y hace por nosotros. Cuando el afán y la preocupación están en nuestra mente y en nuestro corazón, nos olvidamos que el Señor está en su trono celestial intercediendo por nosotros, conociendo nuestras necesidades. Nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque el afán y la preocupación han llegado a ocupar nuestro corazón. Y se convierten finalmente en un Dios ajeno, que está ahí ocupando el lugar del Señor. Y el último punto, Jesús nos llama a escoger la esperanza del Evangelio. Y aquí quiero que ya ahí cerramos con Mateo, y quiero que vayamos a ver este relato hermoso, Lucas 10, del 38 al 42, un relato muy conocido. Han salido muchos apodos de aquí, de este relato. Ahí usted se va a dar cuenta por qué. Lucas 10, del 38 al 42. Y el que lo tenga, lo lee. O la que lo tenga, lo puede leer. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado mi hermana que deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido lo bueno, buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Cuando vemos esta historia, muchos podrían decir que Marta, ¿cierto?, era una mujer trabajadora, una mujer atenta, una mujer que estaba así empoderada, ¿cierto?, sola haciendo sus cosas, apechugando ahí solita. Un ejemplo quizás para muchos y muchas. En una iglesia decían que había que ser como Marta. Pero cuando Marta le dice al Señor que le diga a su hermana que le ayude, ella ¿qué respuesta estaba esperando? Sí, Marta, le voy a decir, no puede ser que estés sola sirviendo, ¿cómo es posible? ¿Desde cuándo escuchar mi palabra y pasar tiempo conmigo es tan importante? Esa es la respuesta que Marta estaba esperando. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Léalo ahí, por favor. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa. Una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada.
Jesús, hermanos, acaba de resumir toda nuestra predicación en un solo verso. Una sola cosa es necesaria. María, ¿qué escogió? La buena parte. Ella escogió el reino de Dios. Ella escogió pasar tiempo con Cristo, oír su palabra, estar con Él, vivir para Él. Eso es lo único, hermanos, que al morir no nos será quitado. Todo el tiempo que pasamos con Cristo es lo que en realidad perdurará en la eternidad. Por eso vale la pena, hermanos, pasar tiempo con el Señor, congregarnos, estar en la oración, estar en su palabra, porque eso tiene un valor eterno. Es ahí donde está nuestro valor, es ahí de donde viene nuestra fe. Nuestro valor y fe no viene de lo mucho que nos afanemos, sino de confiar en lo que Cristo ha hecho. ¿Cuántas veces estamos afanados en las cosas de Dios incluso? Señor, mira todo lo que hago por ti. Mira lo que estoy haciendo, estoy orando, estoy leyendo tu palabra, estoy haciendo mis tareas del discipulado, estoy yendo a los discipulados. Mira todo lo que estoy haciendo yo, Señor. Pero el Señor nos dice, estás afanado y turbado con muchas cosas. Que quizás son cosas mías, pero no las estás haciendo con la actitud y el corazón correcto. Por nada estéis afanosos, nos dice Filipenses, por nada estéis preocupados. ¿Qué es lo que María estaba haciendo? María dice que estaba sentada a los pies de Jesús y oía su palabra. Nos falta, hermanos, eso. Estar sentados a los pies de Jesús oyendo su palabra, pasando tiempo con Dios, escuchando lo que Dios dice. Porque muchas veces parecemos loros. Hablamos. Hermanos, muchas veces solamente leer es importante. A veces parecemos pidigüeños, pide. Señor, dame. Pero muchas veces solamente hay que oír su palabra. Estar ahí leyendo. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor hoy día? A veces en tu tiempo de oración ni siquiera tienes que hablar. Solamente estar ahí. Porque cuando lees tu palabra ya estás con el Señor. Estás oyendo lo que el Señor nos dice. Hermanos, cuando estamos con el Señor, cuando pasamos tiempo con Dios, es cuando se cumple y podemos experimentar lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7, que decía, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y miren lo que pasa cuando hacemos eso, cuando cambiamos el afán por tiempo con Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mientras Marta, hermanos, estaba afanada y turbada, el corazón y la mente de María era guardado, protegido con la paz de Dios. El afán siempre lleva a la turbación, siempre. El afán nos hace dejar de ver el Evangelio, dejar de ver la cruz, dejar de ver el poder de Dios obrando en nosotros. Muchas veces los discípulos, cuando estaban con el Maestro, iban en el barco, se levantaba la tempestad, su corazón se preocupaba, su corazón se turbaba. Y el Señor siempre le estaba diciendo, hombres de poca fe. Nosotros también somos así, somos hombres de poca fe, porque no confiamos en el Evangelio, no confiamos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Estás afanado? ¿Estamos afanados? ¿Estamos turbados hoy día? Confesémoselo al Señor. Y cuando hagamos eso, su paz va a llenar nuestro corazón. Y si volvemos a sentirnos afanados y turbados, volvamos a orar y a contarle lo que sentimos a Él. Eso es lo que Cristo nos dice en esta mañana. Estás afanado, estás afanada, estás turbado, estás turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es en verdad importante: vivir mi evangelio y estar conmigo cada día. Eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana.
una sola cosa es en verdad importante, una sola cosa es necesaria: vivir su evangelio y estar con Él cada día. Ponte de pie, hermano.